Bienvenidos, señores representantes de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Tienen el uso de la palabra, iniciando por el presidente de la Comisión Metropolitana de Educación y Cultura, señor Florentino Díaz Ahumada. Le damos pues la cordial bienvenida y puede iniciar sus exposiciones. Señor Florentino, adelante. Muy buenas tardes, estimado señor presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, el congresista Alcides Raime Marín. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder compartir algunas consideraciones acerca de este tan necesario, fundamental e importante proyecto de ley general de los museos. Quiero agradecer asimismo también a los miembros de la comisión, a los miembros congresistas de esta Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, y agradecer de igual manera la presencia de la subgerente de Patrimonio, Artes Visuales, Museo y Biblioteca, la funcionaria Kelly Carpio. Bueno, vamos a empezar. Voy a compartir una diapositiva para poder realizar esta exposición. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, el motivo de esta exposición son los aportes desde Lima, Ciudad Poética, a la Ley General de Museos. Entonces, vamos a realizar esta exposición desde esta perspectiva de Lima, Ciudad Poética, y esta perspectiva es la visión que buscamos articular desde la Comisión Metropolitana de Educación y Cultura, comisión integrada por los regidores, las regidoras y los regidores metropolitanos, que permanentemente nos encontramos pues trabajando para poder afrontar y proponer sobre todo iniciativas que puedan conectar y lograr esta acción cultural, educativa, muy necesaria siempre, pero hoy en día frente a esta crisis es realmente importantísimo hacerlo, ¿no? Voy a hablar desde donde enunciamos nuestras consideraciones, ¿no? La enunciamos evidentemente desde esta visión, Lima Ciudad Poética, que se origina en un texto que publiqué en el año 2019, en octubre, Manifiesto para una Lima Ciudad Poética, y que expresa precisamente la necesidad de configurar, de realizar una ciudad creadora, una ciudad sensible, una comunidad sensible. Y bueno, esta es la visión que estamos buscando ofrecer dentro de la Comisión de Cultura y Educación. Lima Ciudad Poética apuesta por una comunidad donde podamos incorporar la sensibilidad creadora como experiencia, como práctica fundamental de articulación ciudadana, lo que nos puede tejer, lo que nos puede unir, lo que nos puede inspirar, precisamente está en la dimensión de la creatividad, estimado señor presidente, y está en estas 4 ideas fuerza que buscamos compartir, que es el sentir, crear, armonizar y colaborar. En ese sentido,
voy a describir, ¿no? No sin antes mencionarles que desde dónde o hacia dónde estamos abordando la significación de una ley como la Ley General de Museos, ¿no? Pensamos, por ejemplo, más allá de los distintos y diversas aproximaciones desde las prácticas culturales, las prácticas pedagógicas que pueden suscitar, y de hecho suscitan los espacios museos, yendo a la etimología de la palabra el museo como ese espacio, esa casa, ese recinto donde, se pensaba o se piensa, se expresan las musas, ¿no? Es decir, esas realidades de creación, esas realidades donde hay un testimonio de creatividad, ¿no? Entonces, quisiera yo incidir en esa enunciación, en esa expresión, esa consideración del museo como un testimonio de creatividad, más allá de las diversas maneras que en la ley, en los proyectos de ley mencionados, abordan, ¿no? Es decir, los museos como prácticas para la comunidad, ¿no? Entonces, volviendo a los fundamentos de la ciudad poética, los referentes creativos, nos encontramos con una visión en la que, por mi propia también formación en la medicina tradicional oriental, que me ha permitido acercarme a las diversas tradiciones, también a mi ancestralidad, mi legado ancestral andino, mi legado ancestral amazónico. Me permite acercarme esta visión en la que todo está entretejido, todo está relacionado, ¿no? En ese sentido, la experiencia del chi, vocablo chino que significa soplo, energía, y en la que nosotros vivimos, habitamos un universo, somos universos dentro de un universo, ¿no? También la visión del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Cuando él expresa en esta concepción del Perú como doctrina y su praxis, esa conquista, o diríamos, actualizándolo, ese abrazo de nuestros bienes culturales, de nuestra riqueza cultural por toda la comunidad peruana, ¿no? Y asimismo entrar en esta sintonía de la arquitectura tan fundamental para las propuestas que vamos a hacer, ¿no? La arquitectura, como por ejemplo lo que propone el arquitecto finlandés Juhani Palasmaa, cuando hace referencia a la arquitectura de los sentidos, cómo el espacio influye, cómo nos relacionamos con el espacio para precisamente en una época, en un contexto mundial, global, donde hay una primacía de la visión, ¿no? Del sentido de la visión, podemos nosotros despertar precisamente aquellos otros sentidos, ¿no? Y en esa medida ir redescubriendo nuestro centro. ¿Cuál es el propósito de la ciudad poética? Redescubrir el centro de nuestro ser, y ese centro lo consideramos que está habitado en la creatividad. Bueno, entonces, bajo esta mirada, finalmente encontrarnos con la multidisciplinariedad y la apuesta por la integridad y el futurismo de lo ancestral, tal como lo manifiesta uno de los grandes artistas del Perú, quien es Jorge Eduardo Eyerson, ¿no? Donde en su trabajo mundialmente conocido, pues desarrolla una serie de lenguajes, pero articulados desde una integridad, desde una unidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, bajo esta mirada, Lima Ciudad Poética, una de las primeras situaciones que expresamos como fundamentales es promover la creatividad ciudadana. Es decir, que podamos nosotros permitirnos
una ciudad que posibilite la naturaleza creativa, que posibilite también la comunicación, la interrelación de las diversas acciones creativas de las ciudadanas y ciudadanos, que favorezca y que potencie los aspectos sanadores, porque la creatividad tiene una dimensión sanadora. Hemos visto en experiencias, no solo en el Perú, sino en otros países del mundo, cómo el arte, cómo la creación, cómo la creatividad ciudadana puede recomponer las relaciones sociales, quizás vulneradas intensamente por situaciones de violencia, por situaciones de suma pobreza. La apuesta es precisamente promover la creatividad y vinculándolo, Lima Ciudad Poética, dentro de la perspectiva de lo que están planteando la Ley General de Museos. Un primer acercamiento sería que esa experiencia creativa se pueda promover, ¿no?, a través de la diversidad de la configuración de los museos, tal como se estipula en las propuestas de ley, pero sobre todo en esta configuración de los museos vivos, ¿no? Los museos vivos entendido desde dos aspectos. El museo vivo como espacio, por ejemplo, nos referimos a estas iniciativas articuladas por vecinos o barrios, una comunidad vecinal sumamente organizada y que propone la recuperación y la visibilización de un patrimonio espiritual, cultural, ¿no? Pero por otro lado también los museos vivos como actitud, ¿no? En conversaciones con la subgerente de patrimonio, y que de hecho seguramente va a amplificar esta consideración, mencionaba sobre lo importante, la señorita Kelly Carpio mencionaba, por ejemplo, lo importante que es que un museo sea una experiencia vital, una experiencia viva, es decir, como actitud, en el sentido de promover esa permanente relación de los museos con la comunidad. Hay que invertir efectivamente en esta mediación cultural con la comunidad. Los museos no pueden ser solamente espacios de contemplación, espacios aparentemente inertes, donde uno llega y transita a través de ellos, sino son espacios de creación, espacios de activación. Y bueno, en ese sentido se busca generar programas de promoción, visibilización de la creatividad ciudadana, evidentemente a partir pues de los incentivos. Es importantísimo, y en ese sentido ofrecemos nosotros también nuestra colaboración, estimados miembros congresistas de esta Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, para realizar esa incidencia y que el gobierno central pueda también aumentar efectivamente los presupuestos para invertir en estos espacios museos que resultan importantísimos en la construcción, en esa educación no formal, ¿no? Porque si hablamos de la educación formal hablamos pues evidentemente de la escuela primaria, secundaria, instituciones y universidad, pero hablamos de la educación no formal y poder garantizar ese derecho ciudadano a la cultura, al enriquecimiento espiritual. En esa medida, también la ciudad poética apuesta por la multisensorialidad. ¿A qué nos referimos con la multisensorialidad? La vida es un acontecimiento de integración. Permanentemente nosotros articulamos todos los sentidos. Y esa articulación de lo que sentimos nos permite un sentido, una conciencia de comunidad. Y esa conciencia puede ir evolucionando, puede ir desarrollándose hasta sentirnos no solamente parte de una comunidad, de un barrio, sentirnos parte de una ciudad, sentirnos parte de una nación, sentirnos partes de una humanidad. Y sentirnos parte de la Tierra, del planeta.
En ese sentido, apostamos por la multisensorialidad para generar espacios, experiencias en la ciudadanía que involucren esa articulación, que involucren esa integración, donde confluyan todos los sentidos, que no sea solamente el predominante el sentido visual. Y esto es transversal también con la educación, la formación y la generación de espacios, museos donde se puedan valorizar, por ejemplo, también las habilidades diferentes, las percepciones distintas de las comunidades ciudadanas que tienen otra sensorialidad, que no es la predominante la visual, ¿no? De repente la auditiva o la háptica. Y en ese sentido, con respecto a la Ley General de Museos, nosotros consideramos que se podría proponer una política educativa cultural en los museos, que manifieste, que promueva una sinergia sensorial, ¿no? Es decir, que en estos espacios se integren las creaciones multiculturales de las regiones, pero que no solamente necesiten ser contempladas a través de uno o dos sentidos, sino que nos permita acercarnos de diferentes maneras, de diferentes aproximaciones sensoriales a estos espacios, ¿no? En ese sentido nos hacemos la siguiente pregunta, ¿no? Podríamos, por ejemplo, según Yuhani Palasma, nuestra experiencia de comunidad, de ciudad, puede transformarse a partir de este acercamiento multisensorial. ¿Dónde podrían existir aquellos museos que se dance lo aprendido? ¿Dónde podrían estar esos museos que nos permitan tocar el pasado, oír los futuros? En ese sentido, sugerimos la incorporación de un programa de promoción de la multisensorialidad en esta Ley General de Museos. Por otra parte, la ciudad poética, Lima como ciudad poética, como este ideal, como este anhelo, como esta visión que busca sustentar estas acciones con la comunidad, apuesta también por la multidisciplinariedad, esa creación, esa colaboración, y en ese sentido promover la educación desde una perspectiva multidisciplinaria. Los espacios museos pueden ser precisamente esos principales agentes de cambio social, de transformación de conocimiento y de creación de conocimiento a través de la multidisciplinariedad. En ese sentido, que los museos sean también acontecimientos de interrelación de saberes, de perspectivas, que acompañen un desarrollo de la multidisciplinariedad en el proceso de educación formal, ¿no? Promover este enfoque multidisciplinario y transversal en la formación escolar, superior y de investigación, pero apoyado en los espacios museos, en los museos, ¿no? En todas sus cualidades, en todas sus manifestaciones que ustedes bien han considerado en su proyecto de ley, ¿no? Y que acompañen ese proceso, como mencionaba, de educación formal desde estos espacios denominados de educación informal. Jorge Eduardo Eyelson, citando a uno de los grandes maestros del budismo Zen, Dogen, decía que por una mano abierta puede pasar toda la arena del desierto. Por una mano abierta puede pasar toda la arena del desierto. Y de eso se trata. La creatividad, la multisensorialidad, la multidisciplinariedad busca amplificar, construir visiones integradas, hermosas, que nos permitan armonizarnos. En ese sentido, comprendemos esta Ley General de Museos como la fundamentación de una pedagogía de los museos, estimados
miembros congresistas de esta comisión y ciudadanos que estén contemplando esta sesión. Una pedagogía de los museos, es decir, poder realizar esa construcción, ese conocer, ese descubrir, compartir esos asombros, consensuar esas perspectivas. Y los museos, aparentemente espacios bastante formales, ¿no? Con estas sugerencias y con las respectivas reflexiones y retroalimentaciones de la ciudadanía y por supuesto de ustedes, congresistas, pueden ser los museos, y realmente lo son, agentes principales de transformación social, ¿no? Y por último, para ir culminando, la transversalidad, es decir, que podamos configurar perspectivas creativas, que la creatividad esté presente como un elemento esencial para abordar las problemáticas ciudadanas y simultáneamente a los tratamientos, digamos, de las problemáticas, por ejemplo, de seguridad ciudadana, pero que esté presente también el enfoque cultural. Los museos pueden ser en ese sentido los espacios de intersección donde se puedan visibilizar, promover y gestionar la creatividad cultural como un eje transversal de resolución de problemáticas locales y nacionales. En todas las acciones de trabajo de los distintos museos puede existir un área de coordinación de creatividad cultural que puede aportar desde la perspectiva creativa a las problemáticas nacionales más resaltantes. Por ejemplo, hablamos de la violencia ciudadana, la crisis sanitaria, etc. Entonces, los espacios de museo pueden convertirse en esos espacios de acercamiento transversal a las problemáticas de nuestra ciudad y del país. Y finalmente, a modo de conclusiones, estimados miembros de esta comisión, y para dar también pase si ustedes lo consideran, a nuestra estimada subgerente de Patrimonio, Museo, Artes Visuales, señorita Kelly Carpio, voy a concluir con lo siguiente: sentir, colaborar, crear, armonizar. Esa, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de una Lima ciudad poética, puede convertir esta Ley General de los Museos en uno de los principales aliados para la generación de comunidades creativas, multidisciplinarias, que articulen diversas perspectivas de vida, de valoración de nuestros bienes culturales. Por otra parte, consideramos importante, como habíamos mencionado, la potencialidad pedagógica de la Ley General de Museos como forma y articulación y promoción de los espacios culturales, pero en relación con la ciudadanía. Una ciudadanía fortalecida por el reconocimiento, la toma de conciencia, el diálogo y el asombro de esa experiencia, de ese acontecimiento cultural, de ese acontecimiento creativo, como puede ser un museo. Y no solamente los museos tales como los conocemos, sino la diversidad de museos que se están planteando. Promover esta iniciativa de los museos vivos, ¿no? Los micromuseos, los museos de barrio, los museos itinerantes que puedan constituir una política de recuperación cultural, espiritual, de nuestro legado ancestral, pero también de nuestros saberes, prácticas contemporáneas y el avivamiento. Señoras y señores, el avivamiento de un diálogo intercultural e intercomunitario. Y en ese sentido, evidentemente, todo esto necesita pues una financiación, un apoyo, ¿no? Y desarrollo de iniciativas del museo por parte del Estado, del gobierno central, pero en conjunción con las propuestas ciudadanas pueden construir ese espacio poético. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una ciudad poética? No hablamos exclusivamente de hacer poemas, que se estaría muy bien, o de escribir poesía. Hablamos de poético en el sentido de creación, en el sentido de cómo hemos recibido nosotros estas comunidades, estos legados, ¿no? Milenarios
y que también nosotros estamos desarrollando actualmente, pero que con una orientación, con un impulso, con un apoyo económico y también político, puede constituirse esos espacios poéticos, es decir, creativos, que desarrollen la sensibilidad comunitaria, la reflexión sobre las problemáticas actuales y la posibilidad de diseñar una ciudad espiritualmente vital, pero también poéticamente viva. Y culminamos en esta exposición algunas consideraciones a modo general de estos dos importantes proyectos de ley y si ustedes consideran necesario, señor presidente, también para hacer estos acercamientos técnicos más enfocados dentro del ámbito del patrimonio, las artes visuales, los museos, a nuestra estimada funcionaria Kelly Carpio. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias por su exposición al señor Florentino Díaz Ahumada. A continuación haremos dos preguntas para el presidente de la Comisión de Educación y Cultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima, señor Florentino Díaz Ahumada. De acuerdo a su exposición, ¿usted considera que esta comisión debería tomar en cuenta la clasificación de museos vivos dentro de la Ley General de Museos que estamos trabajando? En ese sentido, para mayor detalle, ¿podría citarnos ejemplos de museos vivos a implementarse en Lima Metropolitana? Del mismo modo, preguntarle en qué calles podría desarrollarse el concepto de museo vivo de una Lima ciudad poética que usted promueve. La otra pregunta es, por último, ¿podría señalarnos cómo desde la Municipalidad Metropolitana de Lima podría fortalecer el concepto de museos vivos en la práctica? Quisiéramos que nos amplíe o que nos absuelva estos interrogantes que hemos dicho, para que nos pueda absolver el señor Florentino Díaz Ahumada. Sí, muchísimas gracias, estimado presidente Jaime Marín. Efectivamente, sí, yo creo que dentro de la ley sería muy bueno que se pueda implementar esta consideración de los museos vivos e implementarlo tal como los había mencionado y también los había contemplado en su exposición la sugerente de Patrimonio, Museo y Bibliotecas, de Artes Visuales, ¿no? Rita Kerly Carpio. Precisamente en esta dimensión del museo vivo como esta experiencia donde son los vecinos, ¿no? Son esa comunidad vecinal fortalecida la que participa directamente en la creación, del mantenimiento y de la interrelación con las demás comunidades en estos espacios de museo vivo, ¿no? Pero también, por otra parte, estimado presidente, incidir en esta idea de que todo museo debe ser un museo vivo. O sea, hablamos de una inclusión de una categoría, pero también hablamos de una actitud, ¿no? De que todos los museos puedan tener este contacto, esta interrelación, esta actividad con la comunidad, porque así los museos están vivos también. Es decir, los museos están vivos también, que la comunidad participa, siente en el museo, en el espacio del museo, percibe el acontecimiento creativo que va a nutrir su espiritualidad, ¿no? Dentro de Lima Metropolitana,
partiendo la segunda pregunta, dentro de Lima Metropolitana, efectivamente, como ha mencionado la funcionaria Kelly Carpio, ya en el Museo Metropolitano, por ejemplo, ya hay una práctica también de esta búsqueda de contacto y de conexión con la comunidad, la construcción viva con la comunidad, ¿no? Pero, por ejemplo, yendo por el lado del Museo Vivo, por ejemplo, pensando cómo podríamos hacer para que en el Teatro Segura, ¿no? Donde se cantó el himno nacional por primera vez, ¿no? La cuadra 2 del Jirón Huancavelica, donde está frente al Teatro Segura, está el Parque Vallejo, una estatua de César Vallejo, y tenemos un espacio donde existía antes un café, ¿no? Un café donde vivían muchos escritores, muchos poetas, muchos artistas visuales. Entonces, toda esta calle, yo he vivido una cuadra más allá, ¿no? La cuadra 3, vivía yo en el cercado de Lima, pero siempre me he preguntado cómo sería toda esta calle convertida en un museo, porque es un museo vivo. Tenemos el Teatro Segura, tenemos este café, que bueno, se podría volver a implementar, tenemos estas esculturas, tenemos esta vivencia, los ciudadanos que están en el parque y se conectan y se contactan. ¿Cómo sería esta calle, estimado presidente, congresista Alcides Raime Marín? ¿Cómo sería esta calle convertida en un museo vivo? ¿Cómo serían, por ejemplo, en el caso de distritos como San Juan del Lurigancho, Villa El Salvador, que pudieran evocar también en determinadas calles, determinadas estancias de músicos reconocidos, de artistas, por ejemplo, una casa convertida en un museo vivo, estimado congresista? ¿Cómo sería que una persona, una familia que de pronto se ve en una situación pues crítica porque ya el artista partió, ya no se encuentra entre nosotros, no tiene que, como suele suceder, repartirlos o vender los bienes de esta mujer o de este hombre, porque ya eso inmediatamente es un museo vivo. Entonces, recibe una subvención, recibe un apoyo, una capacitación y le permite a la comunidad acceder a esa obra, a esa vivencia, a contactarse, a contactarse con esa materialidad que le permitía a la creadora, al creador, o a las creadoras o los creadores, desarrollarse, ¿no? Esa sería una aproximación, estimado presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Definitivamente un interesante y muy valioso su aporte, porque realmente el museo vivo, lo que nosotros queríamos resaltar aún más, creo que eso es pensando en las futuras generaciones, un ejemplo, ¿no? Una futura generación para que ellos también sientan lo mismo que nosotros sentimos. Creo que esa parte muy interesante y me quedo contento con las exposiciones que han vertido. Muchas gracias.